Todo se había salido de control. Ese día había sido como tener una piedra en el zapato todo el día. Llegué a casa confundido, enojado y con mucha frustración, a pesar de que había empezado en mi camino en la filosofía estoica. Ese día no pude tener el control. Por suerte nadie había salido herido, solo con palabras, pero el remordimiento de haber dicho cosas que realmente no sentía me tenía mal. Luego recordé que no todo te tiene que salir perfecto y que día a día es un paso más para poder tener una mejor versión de mí. Así que esa noche medité, me vi en mis acciones y vi que se pudieron evitar muchos malos momentos si hubiera tenido más control sobre mi voluntad, pude rectificar. Al día siguiente tuve el valor y la virtud para pedir disculpas, aceptar que todo había estado mal por las emociones. Luego recordé una frase. Cuando los estoicos veían que todo salía mal, tenían el valor, la sabiduría, la justicia y el autocontrol como pilares inquebrantables. En una época como la nuestra, donde el valor de un ser humano suele medirse por lo que posee y no por lo que es, hablar de virtud puede parecer inapropiado. ¿Virtud? ¿Eso no es cosa de los antiguos griegos y romanos? ¿No es más útil hablar de éxito, productividad, influencers y libertad financiera? Sin embargo, hay una verdad que aunque el ruido del mundo intente silenciar, sigue ahí, como una roca firme en medio de la tormenta. Solo la virtud es el verdadero bien. Todo lo demás es prestado. Todo lo demás puede ser perdido. Estoicismo no promete riquezas ni fama. Promete algo más valioso. Una vida vivida con integridad, una conciencia en paz y la libertad interior que nada ni nadie puede arrebatarte. El fundador del estoicismo, Epicteto, lo resumió así. No es la riqueza lo que hace bueno al hombre, ni la salud ni el placer. Solo la virtud es buena. Solo el vicio es malo. Lo demás es indiferente. En un mundo que se desmorona por dentro, la virtud no es una opción, es una necesidad. Andrés tenía 38 años, una hermosa familia, 2 hijos y una esposa que lo esperaba cada noche con una taza de té y una sonrisa. Era bombero voluntario en un pequeño pueblo al sur de Chile. No era un héroe de cine, era un hombre común, trabajador, disciplinado, silencioso. Amaba su trabajo porque, según decía, le daba la oportunidad de estar cuando otros huyen. En una madrugada, mientras él dormía tranquilamente, una llamada lo despertó. Era por un incendio, en un edificio de una zona industrial. Él se preparó y llegó con su equipo lo más pronto posible. Entraron al edificio. El fuego era intenso y devoraba el segundo piso. De pronto se escucharon gritos pidiendo ayuda. El humo no permitía ver bien y el calor se volvía insoportable. Andrés encontró a una mujer atrapada bajo una viga de acero. Él no podía moverla solo. Era imposible. Se apresuró a pedir refuerzos. Nadie podía llegar tan rápido. El tiempo se acababa y el fuego se acercaba rápidamente. En ese momento, tomó la decisión más difícil de su vida. Salir de ahí fue casi un acto involuntario, de sobrevivencia. Lamentablemente la mujer murió. Al día siguiente los periódicos lo destrozaron. Pusieron el titular en las noticias de El bombero que abandonó a una víctima. Y ni hablar de las redes sociales donde la gente condena sin saber, muchas palabras llenas de odio y su nombre totalmente manchado. El juicio estaba hecho por un público implacable, sin piedad. Pero lo que nadie supo es que si se quedaba, él hubiera muerto con ella. Y también hubiera muerto el joven de 20 años que era el más cercano de él. Seguramente su compañero de equipo que habría ido a buscarlo sin dudarlo, y ninguno de ellos habría sobrevivido. Andrés eligió el mal menor. Eligió vivir con la culpa para evitar más muertes. Eso es el valor. No la valentía torpe del que se lanza al peligro por orgullo, por fama, sino el coraje de hacer lo más difícil. Elegir lo correcto, aunque duela, aunque no te comprendan, aunque pierdas tu reputación. Y si es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte. Es gratis, a darle like. Así me ayudas a seguir creando contenido que transforme vidas y si quieres puedes compartir este video para ayudar a más personas. El valor en estos tiempos modernos no siempre es espectacular, no es destellante, a veces es silencioso, es imperceptible. Se vive todos los días. Es la madre que cría sola a sus hijos y no se rinde, aunque cada día sea una batalla. Es el joven que se levanta de las burlas sin convertirse en agresor. Es el anciano que enfrenta la enfermedad con dignidad, sin quejarse, sin odiar su suerte. Es el activista pacífico que defiende los derechos de los oprimidos sin caer en la violencia. El valor es resistencia sin odio. Es firmeza sin arrogancia. Es acción sin esperar aplausos.
La filosofía estoica exige coraje, coraje para mirar la verdad de frente, coraje para aceptar lo que no puedes controlar, coraje para hacer lo correcto sin garantías de recompensa. El emperador del mayor imperio del mundo, Marco Aurelio, escribió en su diario: levántate, haz lo que exige tu naturaleza, no pidas que sea fácil, pide ser fuerte. ¿Y tú qué haces cuando el mundo se derrumba? ¿Te escondes? ¿Te disfrazas? ¿Te entregas? ¿O te mantienes firme, incluso temblando, pero de pie? Cada noche pregúntate: ¿qué acto de valor hice hoy? ¿Dónde me fallé por miedo? ¿Qué puedo hacer mañana para enfrentar ese miedo con dignidad? El valor no es ausencia de miedo, al contrario, es actuar a pesar de él. Y en cada acto valiente tú creces. Y en cada día que eliges lo correcto, incluso temblando, te conviertes en lo que estás destinado a ser. Elena era la directora general de una prometedora empresa tecnológica en Barcelona. Su rostro había salido en varias portadas de revistas. Los títulos la exaltaban como visionaria, disruptiva, genio empresarial. Con sus 34 años ya hablaba 5 idiomas y había levantado su emprendimiento desde un garaje hasta una oficina en el piso 28 de una torre de cristal. Pero detrás de los éxitos había caos. Sus empleados temían hablarle. Las decisiones se tomaban sin reflexión. Los valores que una vez guiaran a su empresa, honestidad, colaboración, humanidad, habían sido reemplazados por una lógica implacable. Ganar, ganar, ganar. Hasta que una noche, sola en su oficina, Elena colapsó. No físicamente, psicológicamente. Se miró en el reflejo del ventanal y no se reconoció. Había construido un imperio, sí, pero lo había hecho pisando gente, traicionando amigos, perdiéndose en el proceso. Al día siguiente canceló todas las reuniones. Se encerró 3 días. Leyó, escribió, lloró. Se hizo preguntas duras. ¿Quién? ¿Soy sin mi cargo? ¿Qué estoy haciendo realmente? ¿Qué significa triunfar? Y en ese silencio encontró sabiduría. No en un nuevo curso de liderazgo, no en un mentor millonario, sino en su conciencia, en el espacio donde el alma y la verdad se encuentran. Cuando volvió, su empresa no fue la misma, y ella tampoco. Empezó a delegar, a escuchar, a decir no a acuerdos que comprometían sus principios. Algunos inversores se fueron, pero los que se quedaron vieron florecer no solo una empresa, sino una líder de verdad. La sabiduría no es acumular conocimientos, es ver la realidad tal como es, sin niebla emocional, sin filtros de ego, sin la ilusión del yo lo sé todo. Los estoicos creían que la sabiduría era la brújula suprema, porque en un mundo donde todos corren, el sabio es el que se detiene. Donde todos reaccionan, el sabio reflexiona. Donde todos juzgan, el sabio comprende. El filósofo Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que te afecta. La sabiduría comienza cuando dejas de ser esclavo de tus primeras reacciones, cuando cuestionas tus pensamientos, cuando no permites que tu orgullo decida por ti. Un hombre está por viajar con su hija pequeña. Ellos están en una estación de tren, cuando de repente la niña derrama su jugo accidentalmente sobre un extraño. El hombre se pone de pie, su cara roja, está por gritarle, pero se detiene, toma un respiro, observa la situación. El extraño no se enoja, se limpia con una sonrisa. El padre agacha la cabeza, pide una disculpa y en lugar de regañar, le dice a su hija: dale esta servilleta al Señor para ayudarlo a limpiarse. Ese acto minúsculo en apariencia es sabiduría. Otro hombre del lado opuesto murmura: yo habría gritado. El sabio elige educar, no humillar. Elige enseñar, no descargar. Elige perdonar, no gritar. La sabiduría en la práctica diaria se ve así: escuchar antes de responder, dudar de tu ira antes de justificarla, preguntar: ¿esto que pienso es cierto? ¿Me hace libre o me esclaviza? Aceptar que no sabes todo y por eso puedes seguir creciendo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: si alguien puede convencerte de que tu pensamiento no es justo, cámbialo, pero cambia por convicción, no por apariencia. Busca la verdad, no la victoria. Ten en cuenta las 3 preguntas de la sabiduría estoica. Y cuando te enfrentes a una situación difícil, hazte estas preguntas: ¿qué parte de esto depende de mí y qué no? ¿Qué haría un sabio en este momento? ¿Estoy actuando desde el ego o desde la verdad? Haz esto durante una semana. Anótalo. Verás cómo cambia tu visión, cómo el mundo deja de parecer enemigo y se vuelve maestro. La sabiduría no es solo leer libros antiguos,
Es detenerte en medio del torbellino, es pensar cuando otros reaccionan, es ver con los ojos del alma y vivir con intención. Omar llevaba 15 años en la fuerza policial de una gran ciudad latinoamericana. Conocía las calles como la palma de su mano. Sabía dónde vendían, dónde robaban y también quién se hacía de la vista gorda. La corrupción no era un rumor, era parte del aire que respiraban muchos dentro de su institución. Un día su jefe le propuso algo fácil, una redada falsa, detener a un inocente que estorbaba los intereses de un empresario local. Un montaje, una historia fabricada. Todos lo hacemos, Omar, le dijo. Es solo una pieza de ajedrez nada más. Omar no durmió esa noche. Pensó en sus hijos, en su uniforme, en las veces que había jurado proteger, no manipular. Pensó en su madre que lo crió diciéndole: tú no tienes que ser perfecto, hijo, solo justo. A la mañana siguiente pidió su baja. Entregó su arma, su placa, renunció a su carrera, su sueldo, su estabilidad. Muchos lo llamaron tonto, otros cobarde. Pero él ganó su tranquilidad, su paz, pero sobre todo cada vez que se veía al espejo, se veía con admiración y satisfacción de haber hecho lo correcto. Él podía dormir bien cada noche. La justicia es hacer lo correcto, aunque te cueste. No cuando hay cámaras, no cuando todos aplauden, sino cuando estás solo y el silencio te pregunta: ¿vas a ser parte del problema o parte de la solución? ¿Te vas a traicionar por comodidad? La justicia estoica no es la justicia del mundo. No depende de jueces, leyes o gobiernos. Es una justicia más profunda, una justicia interior. Es tratar a los demás como merecen ser tratados, aunque no te devuelvan lo mismo. Es defender a alguien que no puede defenderse, aunque tú salgas herido. Es decir la verdad, aunque mientan sobre ti. El emperador Marco Aurelio escribió: lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Y también mencionó: haz lo justo, lo demás no te importe. Pero ¿cómo ser justo en un mundo tan injusto? Lo veremos con la siguiente historia. Lucía, una joven de solo 17 años y se jugaba su ingreso a la universidad en un examen crucial. En esa mañana, su mejor amiga había conseguido las respuestas y se las pasó por mensajes a su celular. Parecía algo normal ya que todo el grupo lo hacía, y lo peor era que nadie decía nada. Lucía miró la pantalla. Ella había estudiado, dudó en hacerlo como los demás. Empezó a sudar, suspiró y luego decidió apagar el teléfono. Sacó una nota media, alta, apenas había conseguido entrar en la carrera que quería, pero consiguió otro valor en el camino, el de la paz con su conciencia. Hoy es profesora, enseña filosofía en un colegio, y cada vez que ve a un alumno tentado a copiar, le cuenta su historia, y a veces, solo a veces cambia una vida, pero es una vida que hace la diferencia. La justicia en el mundo moderno es un acto de rebeldía, es no hacer trampa cuando podrías ganar fácil, es no hablar mal de alguien que te lastimó, es ayudar a un desconocido, sin esperar retribución, es reconocer tus errores sin excusas, es dar voz a quien no la tiene. El siguiente ejercicio es muy sencillo, se llama la pregunta del espejo. Cada noche mírate al espejo y hazte esta pregunta: ¿fui justo hoy? Y recuerda que la justicia no siempre se nota, pero siempre se siente. La virtud de la justicia no es una bandera, es una forma de estar en el mundo, y cuando eliges la justicia, eliges tu alma. Sebastián era el prototipo del éxito moderno. 36 años en un traje impecable con una sonrisa encantadora. Dirigía una firma de inversiones en Nueva York. Viajaba en primera clase. Comía en restaurantes con estrellas y tenía más seguidores en Instagram que muchos influencers. Pero lo que nadie sabía, ni su pareja, ni su equipo, ni siquiera él mismo, es que estaba completamente fuera de control. Primero fue el café, luego el alcohol, después las pastillas para dormir y más tarde algo más fuerte, sustancias ilegales para rendir más, para sentir menos. Sebastián vivía en una jaula de oro disfrazada de libertad. Se decía: solo necesito mantener este ritmo un poco más, después descansaré. Pero ese después nunca llegó. Cuando inesperadamente una noche, tras una sobredosis accidental que casi lo mata, despertó en una sala blanca, con tubos en el brazo y el alma vacía. Allí, sin trajes, sin aplausos, sin su teléfono, Sebastián se vio por primera vez en años. Y no le gustó lo que vio. Se internó, dejó su trabajo, vendió el departamento, comenzó de nuevo, estudió filosofía, descubrió el estoicismo en un libro olvidado en una biblioteca pública. Fue allí donde leyó esta frase de Epicteto que cambió su vida: nadie es libre si no es dueño de sí mismo.
El tener autocontrol no es represión, simplemente es poder. No es no sentir deseo. Es saber cuándo decir basta. No es no tener ira. Es decidir no actuar movido por ella. No es tener todo bajo control. Es tenerte bajo control. En la actualidad, todo está diseñado para seducirte. La comida rápida que parece amor en un paquete. La C. Redes sociales que alimentan tu ego y matan tu atención. El entretenimiento constante que evita que pienses. El sexo sin compromiso que llena vacíos momentáneos. La validación externa que tapa tus inseguridades. Todo te empuja a ceder, a rendirte ante tus impulsos, a vivir como esclavo de lo que deseas. Pero el estoico va en la dirección contraria. El estoico elige lo difícil, no porque sea masoquista, sino porque allí, en lo difícil, está la libertad. Camila tenía 19 años. Era brillante, sensible, creativa, pero no podía soltar su celular. Revisaba TikTok cada 10 minutos. Sentía ansiedad si no publicaba algo nuevo. Lloraba si una foto no tenía suficientes likes. Un día, tras una crisis de pánico en clase, su terapeuta le propuso algo radical: haz un ayuno digital de 30 días. Camila se rió. Luego se asustó. Al final aceptó. Ella sintió que los primeros días eran insoportables. Le temblaban las manos. Se sentía invisible, pero al día 10 comenzó a respirar de otro modo, a leer, a escribir en un cuaderno, a mirar a los ojos, a recordar quién era sin el espejo de las pantallas. Cuando volvió al mundo digital, lo hizo diferente. Publicaba menos, se exponía menos, buscaba más calidad que cantidad. Había recuperado algo sagrado, su poder de elección. El autocontrol no se trata de prohibiciones, sino de prioridades. ¿Qué quieres construir? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por eso? Cada elección te forma, cada renuncia te fortalece, cada no a una tentación te grita internamente: yo mando aquí. El emperador Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no ser como ellos. Y también escribía: dominarte a ti mismo es el único imperio verdadero. Ejercicio práctico estoico. El no intencional. Elige hoy una cosa a la que sueles ceder sin pensar, un alimento que usas para escapar, una red social que te absorbe, un hábito que te debilita, y dile no por 24 horas, no por castigo, no por moralismo, sino por entrenamiento. Haz esto todos los días. Cambia de tentación. Hazlo con intención. Pronto descubrirás algo asombroso. No necesitas tantas cosas como creías. Y eres más fuerte de lo que pensabas. El autocontrol no es frialdad, es dignidad. Y cuando vives con dignidad, aunque el mundo grite placer, tú escuchas algo más profundo: paz. Javier tenía 52 años. Había perdido su empresa en una crisis económica, su matrimonio colapsó y su hijo no le hablaba desde hacía 2 años. Dormía en un sofá prestado, trabajaba como repartidor para sobrevivir. Y cada mañana se preguntaba: ¿qué sentido tiene todo esto? Un día, entregando un pedido, en una biblioteca pública vio un cartel: Grupo de lectura, filosofía estoica para tiempos difíciles. No sabía bien qué era eso, pero entró. Durante las semanas siguientes escuchó cosas que resonaron con su dolor y con su esperanza. Nada de lo exterior puede robarte tu carácter. Sé firme como una roca que las olas no pueden mover. La virtud es lo único que nadie puede quitarte. Javier no recuperó su empresa, ni su esposa, ni su antigua vida, pero recuperó algo más importante: su propósito, su dignidad, su voluntad, su centro. Comenzó a escribir, a hablar con jóvenes sobre cómo seguir adelante. Se reconcilió con su hijo, no con palabras, sino con acciones. Su historia no terminó con éxito financiero, sino con paz interna, con integridad, y eso fue más que suficiente. Hoy más que nunca el mundo necesita personas virtuosas. Vivimos en una era de excesos, inmediatez y ruido. Todo nos dice: corre más, consume más, muestra más. Ten razón, gana, gana, gana. Pero el estoicismo nos invita a algo radicalmente distinto. Sé sabio, sé justo, sé valiente, sé dueño de ti. La virtud es tu armadura invisible. Cuando el mundo odia, tú eliges la justicia. Cuando el mundo miente, tú dices la verdad. Cuando el mundo desea,
tú eliges el autocontrol. Cuando el mundo se rinde, tú mantienes la voluntad. No necesitas riqueza, fama, poder ni perfección. Solo necesitas vivir según tus principios, y eso es ser invencible. La virtud no se hereda, se cultiva. Se cultiva en la madrugada cuando decides no rendirte. Se cultiva en la calle cuando ayudas a alguien sin que te vean. Se cultiva en la soledad cuando eliges no mentirte. Se cultiva en lo ordinario para brillar en lo extraordinario. Marco. Aurelio, emperador romano, nos dice: si haces lo que está en tu mano con rectitud, desapego y buena voluntad, vivirás feliz, y nadie podrá impedirlo. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando todo falla? ¿Quién eres cuando el mundo es injusto? Cuando la vida no responde como esperabas, cuando la pérdida te golpea en el alma, en este siglo, donde todo es rápido, líquido, superficial y rentable, hablar de virtud suena como hablar en otro idioma. Y sin embargo, es el idioma que más necesitamos volver a aprender. ¿Qué significa vivir con virtud en estos tiempos? Significa resistir la corriente, no por terquedad, sino por principios. Significa no ceder a la mediocridad, aunque todos la disfracen de éxito. Significa elegir lo correcto antes que lo fácil, incluso cuando el costo es alto. Significa no actuar por miedo ni por ira, sino por convicción. Durante la pandemia, Elena trabajaba en el área de urgencias. Donde los turnos eran de 14 horas, había escasez de insumos, los pacientes que morían sin sus familias y el miedo estaba en el aire. Una noche le ofrecieron un puesto en una clínica privada con el triple de sueldo y menos exposición. Era una oportunidad perfecta para escapar. Su hermana le decía: sal de ahí, nadie lo va a reconocer, no vale la pena. Pero Elena se mantuvo firme. Se quedó, porque alguien tenía que quedarse, porque no era un salario lo que guiaba su vida, sino un principio. Servir al otro con dignidad, incluso cuando nadie lo agradezca. Hoy, muchos de sus compañeros ya no están. Algunos se fueron, otros cayeron enfermos. Pero ella sigue allí, escalando puestos, con una mirada firme y un corazón claro. No fue la fama lo que la sostuvo, fue la virtud. ¿Qué se gana viviendo así? Se podría decir que nada y todo. Puede que pierdas dinero, puede que pierdas oportunidades, puede que pierdas amistades falsas, pero ganarás algo que no tiene precio: paz interior, coherencia, fortaleza moral, claridad, amor propio verdadero. La virtud es el único refugio que no se derrumba, no importa si cambia el presidente, no importa si cae la bolsa, no importa si el mundo se llena de ruido. Si tú tienes sabiduría para discernir, justicia para actuar, valentía para resistir y dominio para no perderte, entonces estás armado para cualquier batalla. El enemigo no es el mundo, el enemigo es tu propia debilidad. El estoico lo sabía. El peligro más grande no está allá afuera, está adentro cuando te traicionas, cuando sabes que es lo correcto y eliges lo contrario, cuando mientes por miedo, cuando te vendes por comodidad, cuando finges por aceptación. Ricardo era influencer de autos de lujo, mostraba una vida de ensueño, viajes, fiestas, relojes, chicas. Pero un día, tras un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, comenzó a cuestionarse todo. Descubrió que todo su contenido, toda su identidad, había sido una actuación para tapar su vacío interior. ¿Quién soy sin los likes?, se preguntó. Vendió sus coches, cerró su cuenta, se fue a vivir al campo con su padre, a quien no veía hacía 10 años. Hoy enseña ética digital en colegios y habla sobre cómo el alma puede perderse en la vanidad. No lo admiran millones, pero sus alumnos lo escuchan con los ojos llenos de luz, y él duerme en paz, porque eligió ser, no parecer. ¿Cómo aplicar la virtud hoy? En lo cotidiano, en tu trabajo, decir la verdad aunque te cueste, en tus relaciones, amar con justicia, no con apego, en tus decisiones, priorizar lo correcto, no lo inmediato, en tus emociones, sentir todo, pero no ser esclavo de nada. Cada noche escribe estas preguntas. ¿Fui sabio hoy? ¿Actué con claridad? ¿Fui justo? ¿Le di a cada quien lo que merecía? ¿Fui fuerte? ¿Resistí mis impulsos? ¿Me controlé? ¿Decidí yo o decidieron mis deseos? No necesitas grandes respuestas, solo honestidad, porque vivir con virtud no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Puede que este mundo no valore tu virtud,
Puede que no te aplaudan, ni te reconozcan, ni te recompensen, pero cuando el caos llegue, y llegará, cuando la vida te sacuda, y lo hará, cuando el dolor te visite, y vendrá, solo los que vivan con virtud tendrán el alma firme para seguir caminando con la cabeza en alto y el corazón en calma. Eso es lo que eres. Eso es lo que puedes ser. Un ser humano imparable, con sabiduría, justicia, valentía y autocontrol, con virtud como tu único bien verdadero. Y si todos viviéramos así, imagina un mundo donde las personas actúan con sabiduría en lugar de impulso, donde la justicia no es una excepción, sino una costumbre, donde el coraje no es violencia, sino integridad, donde el autocontrol es más valioso que el autoengaño. Imagina un mundo donde no necesitas máscaras, donde tu alma es tu carta de presentación, donde tu valor no depende de tus seguidores, tus likes o tus bienes. Ese mundo comienza contigo, hoy, ahora, aquí. Porque si tú vives con virtud, si tú eliges a ser mejor que ayer, si tú decides actuar con firmeza, claridad, equidad y templanza, entonces ya estás cambiando el mundo. Y eso, amigo mío, es el verdadero poder. Si este video te ha inspirado, te invito a suscribirte. Es gratis, darle like con esto me ayudas mucho para poder seguir creando este tipo de contenido. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me gustaría saber cómo te ha ido en este que es el camino del estoico. Gracias por llegar al final. Juntos exploraremos más sobre cómo el estoicismo puede enriquecer nuestras vidas. Te espero en el siguiente video. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte, a darle like y dejar un comentario. Esto me ayuda mucho para seguir creando contenido en el futuro. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.